Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy meditamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7, donde dice la palabra del Señor que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta ahí la palabra del Señor. Apenas han pasado unos pocos años del nacimiento de la Iglesia, y Lucas nos muestra una nueva imagen, un nuevo cuadro de aquella comunidad cristiana del principio. ¿Mantenía la Iglesia la misma unidad que vimos en los capítulos anteriores? ¿Mostraban el mismo amor? ¿Era aquella una iglesia ideal? Muchas personas idealizan la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos de los Apóstoles, mucho más allá de la realidad bíblica. A medida que la iglesia crecía, sus necesidades también lo hacían. Una de esas necesidades fue el organizar el reparto de alimentos para las personas necesitadas, huérfanos, viudas, etc. Esta es otra prueba de que la palabra de Dios no es condenada. La mayoría de los libros de historia suelen contar las virtudes y victorias de los vencedores y las miserias de los vencidos. Pero la Biblia, como palabra de Dios y libro histórico, nos muestra la verdad desnuda. Nos muestra no solo las miserias de los sacerdotes y gobernantes, sino también de los mismos discípulos de Cristo. Aquí vemos los fallos de la obra social que tanto alabamos en los capítulos anteriores. El compartir fue una manifestación del amor cristiano, pero la manera en que se estaba realizando provocó que surgieran algunos problemas de convivencia. Era cuestión de tiempo que tarde o temprano surgieran dificultades, y surgieron. Los griegos se sintieron mal al pensar que las viudas griegas estaban siendo discriminadas en el reparto diario. Esto dividió la comunidad con pecados de murmuración. Es que ninguna comunidad cristiana ha sido jamás, ni será, perfecta y libre de dificultades hasta que no estemos con Cristo en el arrebatamiento. Solo entonces los fallos habrán quedado atrás. Cuando esto ocurre, cuando surgen problemas, lo más importante no es el problema en sí, sino qué hacemos con el problema, cómo lo tratamos. ¿Nos enfrentamos unos a otros? ¿Nos mordemos unos a otros? ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles? Cuando el problema surgió en Jerusalén, los apóstoles reunieron a la multitud de los discípulos, a la comunidad en asamblea. Expusieron el asunto
y el inconveniente de involucrarse ellos en el tema. Analicemos el argumento. ¿Por qué no era justo dejar la palabra para servir las mesas? Bueno, pues porque lo segundo lo podrían hacer otras muchas personas, pero lo primero, solo quienes habían sido llamados y capacitados por Dios para ello. De modo que debían dedicarse al estudio de la palabra de Dios, a las oraciones, a ayudar a la gente que lo necesitaba emocionalmente, en consejería, en lo que fuera. No debe esperarse que los pastores lo hagan todo en la iglesia. De modo que sugirieron una solución que pareció bien a la multitud de los discípulos. Establecieron diáconos para que los ayudasen en las cuestiones materiales. Esto sucede también hoy en día en nuestras iglesias. Los asuntos espirituales corresponden al pastor o pastores de la congregación, pero alguien tiene que cuidar de los asuntos materiales secundarios de la iglesia. Y de ahí la misión de los diáconos. Escogieron 7 personas cuyos testimonios fuesen limpios y que contasen con la capacidad de hacer bien el trabajo y poder contentar a todos al hacerlo. Posteriormente, Pablo establecería los requisitos para el diaconado. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. En aquella ocasión se nombraron 7 varones, razón por la cual algunos niegan el ministerio de la mujer. Sin embargo, aunque algunos piensan que no debe ser así, la mujer también es llamada por Dios para ejercer este servicio a la iglesia. Y la palabra de Dios nos enseña que también se han escogido hermanas como diaconisas, como Febe en Romanos capítulo 16, versículo 1. Primera de Timoteo 3:11 se refiere a las mujeres diaconisas, no a las esposas de los diáconos, como algunos pretenden. Dios es quien en su soberana voluntad llama a quien a él le place y los capacita para la tarea a la que los llama. Hoy en día todo el mundo quiere ser líder en las iglesias, pero muy pocos quieren servir. Sin embargo, esa fue la razón por la cual se instituyó el diaconado, para gestionar los fondos de ayuda para las viudas. No solo quienes predicamos o enseñamos la palabra de Dios, jugamos un papel importante en el desarrollo de la congregación. Cada uno de los que ayudan y colaboran, y hasta el último de los creyentes, es importante y debe ser tenido en cuenta. Todos los miembros del cuerpo son importantes, nos dirá Pablo. Debemos orar al Señor a fin de que nos muestre la manera adecuada en la que podamos favorecer la vida diaria y práctica de la iglesia, procurando en todo momento no ser tropiezo para nadie, sino que todo lo que hagamos sea siempre para la edificación mutua y para la gloria de Dios. Si crees que hay alguna manera en la que puedes colaborar en el desarrollo de la obra de Dios, habla con tu pastor o pastores, quienes valorarán tu disposición, tu testimonio, tus capacidades. Los apóstoles oraron con imposición de manos por aquellos que fueron escogidos para servir las mesas. Es importante prestar atención a los muchos e importantes requisitos que se les exigieron a los primeros diáconos de la iglesia y, como decía, y a los que después Pablo añadió. Y recuerden que el diácono significa uno que está al servicio de los demás, para facilitar la tarea de los pastores y maestros. Finalmente, Lucas nos dice que la iglesia seguía creciendo grandemente en Jerusalén, a pesar de la oposición de los sacerdotes, algunos de los cuales creyeron en el Evangelio, sin tener en cuenta el peligro que eso suponía para ellos. Queridos hermanos,
Queridos amigos, quisiera recordaros las palabras que dijo Jesús a sus discípulos. Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Lucas capítulo 17, versículo del 1 al 3. Dios nos demanda que seamos fieles a su palabra, como aquellos primeros diáconos que tenían buen testimonio. Aprovechemos este día para hacer la voluntad de Dios y glorificar así su santo nombre. Que Él os bendiga grandemente, queridos hermanos. Disfruten de este hermoso día que Dios nos regala. Un abrazo en Cristo.